Hola, buenas tardes a todos y todas. Vamos a ir comenzando con la actividad propuesta para el día de hoy. Desde Taller Ecologista, desde el área de soberanía energética, convocamos a compañeros y compañeras de distintos espacios para conversar acerca de las distintas miradas que podemos tener de forma local para pensar las transiciones energéticas. En el día de hoy nos van a estar acompañando, además de nuestros compañeros del área de taller ecologista, Ignacio y Maxi, van a estar acompañándonos Daniela Mastrangelo de la Municipalidad de Rosario y Santiago Garrido de la Universidad Nacional de Quilmes. También para el día de hoy estaba prevista la participación desde Gisela Will de la cooperativa de Ibarlucea, pero no nos va a poder acompañar debido a que tiene por estos días COVID-19, se encuentra en buenas condiciones de salud, pero está con bastante tos, por lo tanto se le dificultaba un poco conversar el tiempo que va a durar el webinar del día de hoy. Va a estar participando, mirando y escuchándonos, pero no va a conversar. El tema que iba a tratar ella, Ignacio Arraña se va a encargar de exponer algunas de las cuestiones que ella iba a conversar. Así que para dar inicio a la actividad, voy a compartir mi pantalla. Mi nombre es Jorge Chemes. Como les dije, soy miembro del área de energía del taller ecologista. Permítanme un momento. Ahí están viendo mi pantalla. Alguno de los compañeros, si me puede decir si se está viendo completa. Sí. Sí, Jorge. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, vamos a iniciar. Yo voy a conversar durante 10, 15 minutos y voy a contar un poco las distintas miradas que encontramos alrededor de la transición energética. Lo que vamos a compartir hoy lo van a poder encontrar con mayor grado de profundidad en dos publicaciones. Una es en una nota que se titula Las transiciones energéticas, como esta charla, que está publicada en el grupo de Energía y Equidad. Y en unas semanas está saliendo una publicación que se llama Transición Energética, aportes para la reflexión colectiva, en donde vamos a hacer una especie de preguntas y respuestas sobre la transición energética. Son unas 20, 22 preguntas alrededor de las distintas miradas de la transición energética. Así que para profundizar algunas de las cositas que vamos a contar, pueden acceder a este contenido. Mis compañeros están compartiendo los enlaces de la nota en el cuerpo del chat por si lo quieren ir guardando. Vamos a tratar de pensar o de responder a partir de qué idea o preconcepto construimos políticas públicas en términos de transición energética, o para qué o para quiénes estamos construyendo esas políticas públicas. Lo que buscamos pensar es cuáles son los sentidos atribuidos al concepto
concepto de transición energética que dan forma al capital simbólico sobre la transición energética con el cual luego construimos o imponemos políticas públicas en términos de transición energética. ¿A partir de qué o de quiénes construimos ese capital simbólico? Existen espacios progresistas que comentan o creen que la idea de las energías renovables son inmanentemente buenas, son democráticas y distributivas per se. Vamos a tratar de pensar un poco estas cuestiones. Esos sentidos atribuidos entran por muchos lados. Acá lo que podemos ver es cómo un empresario defiende los combustibles fósiles ante el desarrollo de las tecnologías renovables, de energías renovables. Aquí podemos ver cómo, por un lado, tenemos un empresario un empresario de los fósiles, de las nucleares, que se escabulle con la riqueza, mientras que por otro lado hay todo un conjunto de personas felices, con ahorro de dinero alrededor de unas determinadas tecnologías que son las energías renovables, como ser la eólica y la fotovoltaica en el caso de la imagen. En América Latina hay movimientos de resistencia de pueblos originarios y de distintos movimientos sociales ante el avasallamiento que sufren por las multinacionales de las energías renovables. Por lo tanto, esta idea construida, esos sentidos atribuidos que tenemos sobre las energías renovables o sobre la transición energética, no son unívocos, no son unidireccionales, tienen muchos matices. Entonces nos preguntamos qué tipo de transición energética estamos hablando, qué tipo de transiciones energéticas hay o nos quieren imponer. Tenemos, por ejemplo, miradas de las transiciones energéticas de las grandes petroleras, ¿sí? En este caso, una nota de BP sobre los ejes principales de la transición energética para esta petrolera. Por lo tanto, esa idea de que el empresario de las fósiles se siente arremetido por las renovables puede ser relativo. En este caso vemos cómo también los movimientos sindicales, la Confederación Sindical de los Trabajadores y Trabajadoras de las Américas, también están debatiendo sobre la transición energética, sobre el cambio climático y sobre el desarrollo sustentable. Este es otro sindicato en Argentina, donde también se han realizado trabajos sobre transición energética justa, pensada democráticamente. El grupo del G20 tiene un espacio especial en donde trabaja las transiciones energéticas. Estaremos hablando de las mismas transiciones energéticas, las que plantea el G20 y las que plantea los movimientos sindicales. Los espacios internacionales que trabajan los temas vinculados a la energía, como la Agencia Internacional de la Energía e IRENA, o revistas especializadas en energías renovables, la misma derecha ecologista neoliberal nos plantea que están trabajando en la transición energética regional. Nuevamente, estamos hablando todos de la misma transición, cuáles son las diferencias, cuáles son los matices, hacia dónde debemos ir o pensar políticas públicas en este sentido. Aquí tenemos una noticia en donde nos informan que Santa Fe es una provincia que está a la vanguardia de la transición energética. Esta es una nota de hace un año y medio atrás aproximadamente. En el ámbito de las energías renovables, durante los últimos 4 años ha habido un desarrollo de instalación de diversas centrales, y en el país o en distintos lugares de la región titulaban que el mundo tiene los ojos puestos en Argentina a partir de las energías renovables, la onda verde mundial que la Argentina busca alcanzar, empresarios del universo de las energías renovables
en un acuerdo sectorial de comunicación, de un auge, de un crecimiento y en el medio de todo esto, lo que observamos es, por ejemplo, resistencias de distintos movimientos ante muchos de los proyectos impulsados de energías renovables del último periodo. En este caso vemos una resistencia al proyecto eólico de Cerro Alto por el pueblo mapuche y familias criollas ante no tener demasiada información de cómo interferían en el territorio, entre otras variables. Y lo que muchos también conocen, los negociados vinculados a los parques eólicos de las empresas del expresidente Mauricio Macri. Por lo tanto, tenemos una serie de tensiones vinculadas tanto a las energías renovables como a la idea de transición energética. A su vez, en este auge de conversar más y de introducirnos conceptos para generarnos preideas al respecto, nos encontramos con cursos de capacitación. Este es un curso que está pronto a dictarse, es una diplomatura en gestión de transiciones energéticas, en donde parte del cuerpo docente, el principal docente puesto de energía y SEO, Juan José Aranguren. Entonces, las enseñanzas que pueden compartir e impartir aquí sobre transiciones energéticas, qué nos están diciendo, qué estamos aprendiendo y qué aplicaremos luego desde aquí, ¿no? Entonces, en este sentido es que nosotros planteamos y pensamos en transiciones energéticas múltiples y diversas. Entonces tenemos en general una mirada de que la transición energética es sobre si escogemos renovables o seguimos con fósiles o combustibles nucleares. Esta es la tendencia al debate de la transición energética o de las que nos quieren inculcar. Esto sería un debate en términos de una transición de la matriz energética, pero nosotros entendemos que el debate de la transición energética debe darse en términos de un sistema energético. Un sistema energético es un complejo conjunto heterogéneo de relaciones e intereses, de actos, de actores y de artefactos. Entonces lo que buscamos con esta conversación es tratar de romper el sentido común de la transición energética y concebirla como un concepto que se encuentra en disputa. Así, el debate de la matriz energética es importante, pero es un elemento más de una compleja red de relaciones e intereses. Entonces, para nosotros conceptualizar las transiciones energéticas, nos asentamos en las siguientes ideas. Por un lado, en el planteo que hace Joan Martínez Alier en su libro El ecologismo de los pobres, en donde él plantea dos corrientes, la del ecologismo de los riscos, allí dentro dos vertientes, que es el culto a la vida silvestre o el culto a la ecoeficiencia. En este concepto es que asentamos las bases para categorizar lo que vamos a comentar más adelante, y el ecologismo de los pobres, o también como Martínez Alier lo llama, el ecologismo popular o el ecologismo de la justicia socioambiental. Por otro lado, también nos asentamos en una idea que comparte Maristela Svampa en un ensayo que titula Imágenes del fin. Ella allí desarrolla tres posibles narrativas, dos de ellas. La primera es la narrativa capitalista tecnocrática, en donde vamos a asentar una de las categorizaciones, y la siguiente es la narrativa anticapitalista y de transición socioecológica. En base a estos conceptos es que nosotros conceptualizamos y categorizamos lo que llamamos la transición energética corporativa y la transición energética popular. La transición energética corporativa plantea principalmente un cambio desde la individualidad y un cambio que debe ser liderado
alguien va a liderar esa transición. Mientras que la transición energética popular tiene una fuerte base en un cambio colectivo y en un cambio con justicia socioambiental principalmente. La mirada de la transición energética corporativa es netamente mercantilista, colocando a la energía como mercancía, mientras que la transición energética popular coloca la energía como derecho para satisfacer necesidades humanas. Entre estas dos vertientes que nosotros categorizamos de transiciones energéticas, corporativa y popular, hay una ventana en la cual comparten algunos elementos. Por ejemplo, la crisis climática y el cambio climático, la escasez de recursos y el precio elevado de los combustibles fósiles, y por otro lado, la necesidad en la diversificación de las energías renovables. Estos tres elementos los encontramos en el discurso en común de estas dos vertientes. Pero el caso de la transición energética corporativa visualiza como combustible de transición los fósiles no convencionales, es decir, el gas de fracking. También pone como necesario el uso de la energía nuclear como combustible de transición. La plantea en un contexto de crecimiento indefinido, de seguir consumiendo energía, pero que sea renovable o de combustibles fósiles no convencionales para transicionar. Y como mencionamos anteriormente, es netamente mercantil, conceptualiza a la energía como un elemento del mercado. Mientras que la transición energética popular la sentamos en lo que son las D de la energía. Esas D de la energía son la desfosilización, o sea, ir hacia renovables sin la necesidad de contemplar los fósiles no convencionales, el gas de fracking, un necesario decrecimiento, un necesario decrecimiento del consumo de energía. No es factible pasar todo nuestro consumo a energías renovables. No existen en la naturaleza los recursos necesarios, los minerales, para pasar todo nuestro consumo de energía a fuentes renovables de energía. Así como los combustibles fósiles tienen un pico de extracción, los minerales utilizados para la fabricación de energías renovables también lo tienen, y es sumamente necesario trabajar en políticas de decrecimiento. La idea de la desmercantilización de la energía, poner a la energía en la esfera de los derechos y conceptualizar a la energía como un satisfactor de necesidades básicas. La desconcentración de la energía en nuestro país y en América Latina, la energía está fuertemente concentrada en muy pocas empresas. Estas pueden ser estatales o privadas, pero muy pocas empresas llevan adelante el negocio de la energía. La descentralización, comenzar a generar energía próximo a los lugares de consumo. La democratización de la energía como elemento fundamental de la transición energética popular, la despatriarcalización y la descolonización de cómo pensar las transiciones energéticas, poner en foco las miradas energéticas de nuestros pueblos originarios, dejar de exportar proyectos del norte global hacia el sur global. Estas son principalmente las diferencias que podemos encontrar. En los textos que mencionamos anteriormente pueden encontrar mayores justificaciones al respecto de estas cuestiones. La transición energética corporativa nos hace correr constantemente detrás de los gases de efecto invernadero, siempre con una lógica de crecimiento en el consumo de energía y en una lógica de mercantilización, con el fin de seguir concentrando el poder de la generación de energía en pocas empresas. Así nos dicen que la transición energética que ya está en marcha y a su vez debemos acelerarla. Pero nunca debemos dejar de pensar y de acordarnos que las emisiones de gases de efecto invernadero, el 50% lo emite el 10% más rico de la población.
y en el 2017 este reporte nos dio cuenta de que 100 empresas en el mundo son responsables del 72% de las emisiones de gases de efecto invernadero. En ese mapa podemos ver cómo están distribuidas las distintas ciudades. Por lo tanto, sí debemos descarbonizar nuestras matrices energéticas, pero siempre debe ser con justicia socioambiental y siempre contemplando estas cuestiones. Entonces, más allá de estas conceptualizaciones, nos preguntamos qué podemos hacer de forma local, ¿sí? De forma municipal, de forma comunal, qué podemos hacer desde la transición energética popular. Por comenzar con algunas de las cuestiones que se podrían hacer, es un tema demasiado amplio y que da para muchas conversaciones, pero en principio es la creación de agencias para abordar la pobreza energética. Cuando estemos hablando de transición energética, uno de los principales focos debe estar en erradicar la pobreza energética de nuestras ciudades. Dividimos en deciles a la población y vemos del 2016, la parte inferior al 2018, cómo los primeros deciles, es decir, las familias que ganan, los hogares que ganan menos dinero, la barrita naranja, del 2016 al 2018, el 100% de los hogares que perciben el primer decil están en condiciones de pobreza energética. Y algo muy importante que podemos observar, que del 2016 al 2018, las barritas celestes y violetas nos dan cuenta cómo las clases medias bajas y las clases medias pasaron desde un prácticamente 0% en el 2016 a un 70% en el cuarto trimestre del 2018. Es decir, que muchos sectores de la clase media ingresaron en situación de pobreza energética. En esta publicación abordamos más el tema y mis compañeros van a compartir el link al enlace de esta publicación en el chat. En el caso del Gran Rosario, lo que podemos observar del 2016 al 2018, el brusco aumento que tuvo, el brusco y grosero aumento que tuvo la pobreza energética, el 33%, en el cuarto trimestre del 2018, el 33% de los hogares del Gran Rosario se encontraban en condiciones de pobreza energética. Si hablamos de transición energética, es sumamente importante que sea central trabajar sobre políticas de erradicar la pobreza energética. Acá lo que vemos es algunos de los candidatos a intendente en el año 2019 firmando un acta de compromiso para trabajar y abordar la pobreza energética. Sería conveniente que podamos continuar y profundizar este trabajo y generar políticas públicas en este sentido. Finalmente, en lo que respecta a la Agencia Municipal de Energía, por ejemplo, teniendo como eje central y siempre el ojo puesto en la erradicación de la pobreza energética, tener distintas áreas de trabajo como ser la eficiencia energética, el acceso al calor o al frío, generación de agua caliente sanitaria con energías renovables, la cuestión de la movilidad tan central en ciudades, comenzar a tener políticas reales y concretas para disminuir el uso del automóvil particular, políticas en relación a la alimentación y la movilidad de los alimentos, generar mecanismos de consumo de alimentos locales en todos los barrios de las ciudades y no solamente centralizados en un lugar, políticas en donde absolutamente todos los comercios que se encargan de vender alimentos tengan góndolas específicas en donde se reconozca fácilmente los productos de producción local. De ese modo estamos minimizando las emisiones de gases de efecto invernadero y la energía consumida en el transporte. Y finalmente la generación eléctrica distribuida, ¿no? Generación municipal, ¿por qué no? Esta agencia municipal de la energía claramente tiene que ser democrática y participativa. Y con equidad de género.
es primordial que haya participación ciudadana y participación de movimientos sociales en esta agencia. Por ejemplo, podríamos pensar un tema controversial en estos días en nuestra provincia, como ser en la provincia de Santa Fe, como ser el programa Prosumidores. El programa Prosumidores, hoy que no está en marcha, fue un programa santafesino en donde todos los habitantes, ¿sí? Todos los habitantes de la provincia de Santa Fe, por una ley provincial, la 12.692, hacían un aporte en dinero que se utilizaba para el programa Prosumidores. El programa Prosumidores básicamente lo que hacía era dar un precio preferencial de la energía para la generación de energía, principalmente energía solar fotovoltaica. De este modo, ese precio preferencial hacía que el sistema se amortice muy rápidamente, en 6 años. La cuestión es que estos sistemas lo podían instalar santafesinos que dispongan del capital disponible de $3.500, $4.000 para instalar un sistema solar fotovoltaico en el techo de su casa. Este programa generó muchísima cantidad de puestos de trabajo, muchísimas empresas vinculadas a las energías renovables. Pero claramente este programa fue muy interesante el momento de desarrollar las energías renovables en la provincia de Santa Fe, pero continuado en el tiempo, lo que claramente hace es una transferencia de subsidios, genera subsidios cruzados. Santafesinos que no disponen de dinero para poner un sistema solar fotovoltaico en sus techos, están aportando dinero para que santafesinos que sí tienen la disponibilidad de hacer una instalación fotovoltaica lo puedan hacer. Es una política interesante que sirvió en su momento para desarrollar el mercado y que sería interesante que trascienda y hacerla más inclusiva. En este sentido, hoy el programa se encuentra desarticulado, por lo tanto, hoy el dinero que aportan los y las santafesinas no va al programa Prosumidores, por lo tanto, ese dinero hoy no existe, siguen instalando sistemas fotovoltaicos quienes poseen el capital económico y en este proceso se ha perdido una cantidad muy considerable de puestos de trabajo. Han cerrado 96 empresas vinculadas a las energías renovables y se han perdido 350 puestos de trabajo, según informó la Cámara Santafesina de Energía Solar. Por lo tanto, es importante en estas condiciones pensar nuevos programas, ¿sí? Y programas que sean inclusivos. Hay infinidad de elementos y de posibilidades para pensar estas políticas públicas. Este es un análisis sobre el estudio de por qué era excluyente el programa Prosumidores, y este es un borrador de trabajo de cómo hacer un programa Prosumidores que sea más inclusivo, que no solamente puedan instalar quien tiene el capital necesario para hacer esta instalación, sino que se puedan generar cooperativas de generación de energía, que se puedan generar centrales de generación que combatan a la pobreza energética, que se generen cooperativas de trabajo en términos de transición energética, etcétera. Se pueden hacer distintas cuestiones. Entonces, esto es posible pensarlo de forma municipal, porque tal vez podemos pensar que se podría hacer solo provincial o nacional. Entonces acá vemos municipios como Nueva York que generan energía solar comunitaria para hogares vulnerables, distintos ejemplos de energía en manos ciudadanas, o sea, a nivel de organización municipal. Estas son distintas cooperativas en distintas partes del mundo. Som Energía, Goiener, tenemos en Cataluña, en País Vasco, en Reino Unido, Robin Hood Energy. Las bases que ha sentado el proyecto Prier en la localidad de Armstrong, en la provincia de Santa Fe. Y recientemente nos parece muy importante marcar la municipalidad de Recoleta, en la provincia de Santiago, en Chile, un programa que lo titularon Energía Popular, el cual va a buscar que las cuentas de energía eléctrica sean sin costo para los vecinos que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.
Entonces, creemos que la transición energética popular puede aportar en la generación de estos espacios y en el abordaje de estas temáticas. Creemos central avanzar por agencias municipales de energía, teniendo como foco principal trabajar sobre la pobreza energética. Con esto yo concluyo mi exposición. Voy a cortar mi pantalla y vamos a darle lugar a, a Daniela Mastrangelo de la Municipalidad de Rosario. Previo a ello, les informo que sobre el final de la actividad vamos a hacer preguntas. Ustedes pueden ir dejando las preguntas en el cuerpo del chat y vamos a, al final, ir compartiendo esas preguntas. Daniela, si querés habilitar tu micrófono. Daniela, ¿me escuchás? Ahí está, estaba compartiendo la pantalla. Gracias. Estás compartiendo pantalla, hola, muy bien. Buenas tardes. Sí. Bien, bueno, nada, Daniela Mastrangelo es de la Municipalidad de Rosario y nos va a compartir el trabajo que están realizando en términos de transición energética de energías renovables. Así que yo voy a cerrar cámara y micrófono y los dejo con Daniela. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias por la iniciativa. La verdad que felicito la iniciativa del taller de generar esta actividad y los felicito por el trabajo que acabas de presentar. La verdad que una perspectiva y una mirada muy interesante y necesaria, creo, ¿no? Así que felicitaciones y mi agradecimiento. Bueno, gracias también por invitarnos. Mi idea hoy es contarles, compartir un proceso en el cual estamos en marcha en la Municipalidad de Rosario en relación a la transición a energías renovables. Bueno, en primer lugar, comentar esto que ya hace varios años que la ciudad viene teniendo presente y viene emergiendo en los distintos espacios de participación y de planificación participativa la temática de las energías, muy vinculada a los temas de cambio climático. Ya en el plan ambiental, en el eje de cambio climático y energía se identificaba la necesidad de tomar este tema. Es un tema que para los gobiernos locales no deja de ser un tema nuevo, ¿sí? Históricamente la gestión de la energía estuvo asociada a gobiernos de escala intermedia o nacional en términos de generación y distribución, que está presente en las agendas locales, pero bueno, con las dificultades, ¿no?, para los gobiernos locales de poder tomarlo con tanto en el plan ambiental como en el recientemente elaborado Plan Local de Acción Climática. Se reconoce la necesidad de que desde el municipio haya un rol activo frente a este tema. Voy a compartir con ustedes el inventario de gases de efecto invernadero. Bueno, las políticas energéticas, la planificación existente a la actualidad en la ciudad está asociada a las estrategias de cambio climático. La ciudad ha realizado sus inventarios de gases de efecto invernadero que reflejan el aporte de las actividades que se desarrollan dentro de los límites de la ciudad en relación a los consumos de fósiles y las emisiones que éstas generan de gases que aportan al cambio climático. Estos son los resultados del inventario con el año base 2016. Podemos ver allí cómo la energía estacionaria, que es la que se considera consumida en edificios residenciales, industriales, comerciales, está aportando el 43% de las emisiones de la ciudad. Y por otro lado, el transporte, que es como el otro gran sector que consume combustibles fósiles para las actividades de la ciudad, aporta el 35.1% de las emisiones totales de dióxido de carbono equivalente.
y un 21% corresponde a las emisiones generadas por la descomposición de los residuos sólidos urbanos. Aquí vemos la relevancia, ¿no?, del desafío de la transición energética, viendo que cerca del 80% de las emisiones en la ciudad son correspondientes a combustibles de origen fósil. Allí hay una relación en relación a las emisiones per cápita en nuestra ciudad, comparados con las ciudades de Córdoba y Buenos Aires, como para tener una referencia de dónde estamos ubicados. Por otra parte, otro análisis a hacer de este inventario es el análisis por subsector, por sector que consume estos recursos energéticos y genera estas emisiones de gases de efecto invernadero. Podemos ver que el sector residencial genera el 52% de las emisiones. Ahí tenemos un foco importante, un indicador de la necesidad de trabajar mucho en este sector. En segundo lugar, el sector de construcciones e industrias, con el 25.9%, y en tercer lugar, comercios e instituciones, con el 15.5%. Esto es, de alguna manera, la distribución por sectores de consumo, ¿no?, de las emisiones. Y analizando el origen de esas emisiones en función a qué tipo de recurso energético es el que las está generando, el 57% de esas emisiones corresponden a consumo de gas natural, que se quema, que se combustiona aquí en la ciudad, el 35.3% a emisiones a partir de la electricidad consumida en la ciudad, aunque se genere en otro lado, y en tercer lugar, los combustibles líquidos. Recuerden que aquí estamos analizando solo el sector de energía estacionaria. En esos combustibles líquidos no está el tema de transporte. Esta es las emisiones correspondientes al sector de edificaciones. Bueno, a partir de los inventarios, la ciudad lo que ha desarrollado fue un proceso de identificación de proyectos para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Estas estrategias alcanzan a dos sectores, el de energía estacionaria y al de movilidad, ¿no?, que como veíamos concentran el 80% de las emisiones. Y los ejes principales en los cuales se centra la identificación de esos proyectos están vinculados a la eficiencia energética, en primer lugar, a la transición a energías renovables y garantizar el acceso a la energía a toda la población. Y esto, bueno, con el desafío, como decía al comienzo, de generar una capacidad local para la gestión de la energía. Citar algunos antecedentes que en estos últimos años, pequeños proyectos que se pudieron poner en marcha. En la ciudad se implementaron estaciones solares en algunos espacios públicos, hay paneles fotovoltaicos generando electricidad y conectados a la red en 8 edificios municipales, en los 6 centros municipales de distrito, en la planta de compostaje y en el Palacio Municipal, y calefones solares para agua caliente sanitaria en 8 edificios municipales, que son polideportivos y centros de convivencia barrial. Son pequeñas experiencias de implementación que podríamos darle escala de proyecto demostrativo que nos han permitido transitar los procesos de instalación, de gestión, de mantenimiento desde la propia administración municipal. Bueno, en este momento hemos comenzado desde fines del año pasado la participación en un proyecto que se denomina 100% energías renovables, hoja de rutas de ciudades y regiones. Esta fue una convocatoria lanzada por la red de ciudades ICLEI, que es una red de gobiernos locales por la sustentabilidad a nivel mundial, que hizo una convocatoria a ciudades interesadas en ser acompañadas para desarrollar esta hoja de ruta. La ciudad se postuló, fue seleccionada y ahora somos parte de este proyecto. Este proyecto está financiado con fondos del gobierno alemán.
Los objetivos del proyecto, bueno, están vinculados a apoyar a 9 ciudades y regiones en el mundo, en 3 países, Argentina, Indonesia y Kenia, en desarrollar una hoja de ruta hacia energías 100% renovables, asociadas también a la acción climática y a la gestión energética local. Brindar capacitación a los gobiernos locales, a los funcionarios y técnicos para el desarrollo de proyectos y explorar el acceso a la inversión pública y privada para la implementación de esos proyectos. También contribuir a los objetivos climáticos y energéticos a nivel nacional, o sea, generar un diálogo multinivel con los organismos nacionales y provinciales incluso, y apoyar el desarrollo de políticas locales no solo en la transición a renovables, sino también contemplando las componentes de seguridad energética, incremento de la eficiencia energética y el estímulo a la economía local. Esos son los objetivos que se propone el proyecto. El proyecto comenzó en el 2019 y se va a desarrollar hasta el año 2023. Como decía, somos 9 ciudades. Por Argentina estamos participando la ciudad de Avellaneda, de Santa Fe, Rosario y La Plata. Y hay 3 ciudades de Indonesia y 3 de Kenia. Bueno, hasta ahora, bueno, a pesar de las dificultades que nos ha impuesto el tema de COVID-19, hemos podido dar inicio al proyecto. El proyecto plantea el desarrollo de un grupo de trabajo local que de alguna manera pueda sobrevivir al proyecto para generar ahora este proceso de identificación de proyectos, de planificación, de construcción de una visión para la ciudad en esta transición energética, pero que luego pueda seguir acompañando la implementación de los proyectos y el funcionamiento y la gestión de este tema, ¿no?, en la ciudad. Hemos logrado constituir este grupo, del cual están participando representantes, bueno, de la Empresa Provincial de la Energía, que es la empresa pública de distribución de energía eléctrica en Santa Fe, Litoral Gas, que tiene a su cargo la concesión de la distribución del gas en red, la Cámara Santafesina de Energías Renovables, que concentra a productores de biodiesel, la Cámara Santafesina de Energía Solar, y los institutos y grupos de estudios de las universidades locales vinculadas a la temática, y las áreas del municipio que también están vinculadas a los proyectos o amenazas y debilidades. Voy a compartir brevemente los principales puntos de esta identificación porque me parece interesante que podamos ver cómo hemos visto este punto de partida para este tema en la ciudad. En relación a las fortalezas, bueno, se valora mucho la situación de poseer normativa y cierta capacidad institucional, tanto en la ciudad como en la provincia y en la nación, en términos de energías renovables. Hay algún camino recorrido. También, como decía Jorge anteriormente, hay en nuestra región acceso a la tecnología y existencia de proveedores de equipos y servicios. También, como veíamos antes, la gran cantidad de institutos y áreas de estudios y carreras con una enorme capacidad académica y de investigación a nivel local. Tenemos una gran fortaleza que es poseer un banco municipal, que es una entidad financiera que nos permitiría generar estrategias de financiamiento. Y también la competencia local, que creo que es una de las competencias más fuertes en este tema, de generar o indicadores urbanísticos o beneficios para la implementación de energías renovables en el sector privado. En relación a oportunidades que se visibilizaban en este momento para el avance de este tipo de proyectos, bueno, nuestra ubicación estratégica con la disponibilidad de los recursos principalmente solar y de biomasa, la posibilidad que tenemos tanto institucional como técnica de generación descentralizada, tanto por la experiencia que la misma Empresa Provincial de la Energía ha desarrollado y los protocolos y la normativa está para posibilitar esa generación descentralizada. Vemos una mayor sensibilidad en la población respecto a las cuestiones ambientales, que puede ser una oportunidad para el avance de esta temática. También la posibilidad de mayor interés por parte de la población en términos de ahorro y eficiencia vinculados al incremento de los costos de la energía y los combustibles, unas condiciones aptas para la movilidad no motorizada,
y bueno, y la posibilidad de que sea cada vez más factible la adquisición de equipos de generación, ¿no? Como debilidades, la verdad que siempre surge esta limitación de que el municipio no tiene competencias para la distribución de la energía, si bien tiene posibilidades de generar, en términos de manejar cuestiones de un mercado o de otro tipo de redes a nivel local, no lo tiene. La escasa disponibilidad de recursos económicos, realmente la tecnología requiere de inversiones para este tipo de transiciones. También, si bien hay una mayor sensibilidad ambiental, reconocemos que la población tiene un escaso conocimiento respecto a las posibilidades de la eficiencia y la incorporación de las renovables. Tenemos una debilidad en términos de parque habitacional, de viviendas construidas mayoritariamente sin criterios de eficiencia energética, lo cual impone un gran desafío para la eficiencia en la adaptación de esas construcciones. Y la falta de adecuación del código urbano que le dé sostenibilidad a los proyectos solares en el ámbito urbano principalmente, garantizando la continuidad de acceso al sol en azoteas, ¿no? Eso actualmente no existe y aparece como una debilidad. Y en términos de amenazas, bueno, la gran dependencia de los combustibles fósiles, las cadenas de subsidios a este tipo de combustibles que favorecen y le dan otra competitividad, la situación económica crítica a nivel local y global y principalmente en este momento de pandemia, las dificultades que nos generan en los gobiernos locales, la falta de continuidad en las políticas energéticas, vemos como la influencia de vaca muerta en la matriz energética nacional puede limitar el desarrollo de mayor aporte de renovables a la matriz nacional eléctrica, el escaso desarrollo de la movilidad eléctrica en Argentina y bueno, en nuestro caso en el desafío en relación a la movilidad, el replanteo que se realiza por la exigencia de distanciamiento social y las dificultades del uso del transporte público que era uno de los principales ejes de la política de movilidad sustentable. Estas fueron identificadas como las amenazas. Bueno, finalmente, simplemente a este punto, como les decía, estamos relevando la información como de línea de base. Reconocemos, como decía antes, las posibilidades que tenemos por la disponibilidad del recurso solar. Y en términos de biomasa, más allá de la pertenencia a una región donde hay una producción de biodiesel, de hecho el transporte urbano de pasajeros de la ciudad hoy en día está en una experiencia utilizando este tipo de combustible. También en términos de biomasa reconocemos el potencial que tenemos en la generación de residuos sólidos domiciliarios, de los cuales el 50% es materia orgánica, que podría ser biometanizada y generar energía eléctrica, y también la potencial valorización de los residuos verdes, de los cuales estimamos generar unas 20.000 toneladas año, por el gran parque forestal de arbolado público que tiene la ciudad de Rosario. Esto en un primer momento aparecen como las oportunidades de aprovechamiento de generación a nivel local más inmediatas. Así es que bueno, estamos en este proceso y bueno, agradecemos mucho la mirada que aporta esta actividad y las actividades por venir para poder pensar juntos cómo en la ciudad y en la región vamos a encarar esta transición que es indiscutible y que, como decía Jorge antes, pone en tensión muchos de los aspectos de los modelos de desarrollo, ¿no? Muchas gracias. Bueno, Daniela, muchas gracias por tus comentarios, muy interesantes. Daniela actualmente es coordinadora técnica en la Subsecretaría de Ambiente y fue subsecretaria de Ambiente en la Municipalidad de Rosario entre 2007 y 2011. Ahora vamos a continuar con nuestro compañero Santiago Garrido. Santiago, si querés ir habilitando tu cámara, abriendo tu micrófono.
si es que me estás escuchando, ahí te veo muy bien. Santiago Garrido es profesor de Historia por la Universidad Nacional de Luján, es doctor en Ciencias Sociales y Humanidades por la Universidad Nacional de Quilmes, investigador adjunto de CONICET, en el Instituto de Estudios sobre la Ciencia y la Tecnología en la Universidad de Quilmes. Actualmente se desempeña como asesor del directorio del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible de la provincia de Buenos Aires. La intención de la actividad era que demos una mirada desde los movimientos sociales, una mirada desde el Estado, en donde participó Daniela, y ahora una mirada desde la academia con Santiago. Así que, Santi, te dejo el espacio para que comiences con tu presentación. Si querés, mientras tanto, compartir pantalla. Así yo desde el control acá te puedo habilitar. Mientras Santiago termina de compartir la pantalla, les recordamos que pueden ir haciendo consultas en el chat. Nosotros sobre el final vamos a estar respondiendo las consultas, y también aquellas consultas que podamos ir respondiendo sobre el cuerpo del chat lo iremos haciendo. Así que estamos atentos a sus comentarios. Ahí, Santiago, veo que está tu presentación en pantalla. Cierro mi micrófono, mi cámara y continúas. Gracias. Bueno, muchas gracias, Jorge. Bueno, muchas gracias por la invitación a los organizadores. Y bueno, la verdad muy, muy contento de poder participar de este espacio y de este intercambio que podamos hacer. Bueno, la presentación que voy a hacer viene un poco también a pedido de la organización, plantear una mirada diferente o complementaria de lo que es la transición energética desde el campo de estudios en el cual yo me desempeño, que tiene que ver con los estudios sociales de la tecnología. Centralmente es plantear algunas reflexiones en términos generales, ver si puede haber algún tipo de ejemplo concreto sobre alguno de ellos, ¿no? Por un lado, algo de esto fue mencionando las otras presentaciones, sobre todo la de Jorge al comienzo. Hay un discurso de cambio nuevo, así como el cambio antes era el desarrollo económico, en algún momento el cambio fue la revolución, parece que el cambio es la transición energética. Y en términos de transición energética, obviamente está planteado a partir de una serie de problemas notables y visibles de los últimos 50 años por lo menos, que tiene que ver con la disponibilidad de fuentes convencionales de energía, los problemas ambientales, globales y locales, y la problemática asociada a los costos de la energía. Ahora, la cuestión de la transición energética, en algún punto, digamos, es un concepto, es un discurso de cambio, lo mencionó Jorge hoy, que es un concepto en disputa, centralmente, por un lado, por quienes fueron los que acuñaron y desarrollaron el concepto, y qué carga tiene en particular según quién lo emita, quién lo entienda o quién le cargue de sentido, ¿no? Entonces hay una serie de miradas sesgadas sobre la transición energética, ¿no? Por un lado, algo de lo que ya el título de este encuentro plantea, que es la idea de pensar una transición energética o diferentes transiciones energéticas. Por un lado puede ser la mirada desde lo local, por otro lado puede ser opciones de transiciones diferentes en función de la presentación que hizo al comienzo Jorge. Pero también hay otra mirada sesgada sobre la transición asociada a la idea de un fenómeno nuevo moderno, como si la transición energética sea un fenómeno de la actualidad o del futuro, o asociada directamente a las problemáticas sociales, económicas, ambientales, políticas del presente, y no reconocer que en realidad hubo una serie de transiciones energéticas a lo largo de la historia y que hay muchos trabajos que se desarrollaron para poder comprenderlos, y que más allá de que lo que se ve en las imágenes que les presento tiene que ver con la cuestión más material y tecnológica, lo que fueron produciendo estas transiciones fueron
profundos cambios sociales, culturales, a nivel local, global, en general. Por lo tanto, la transición energética no es algo nuevo moderno, ¿no? Desde el origen de la humanidad hay transiciones energéticas, desde el momento en que se domesticó el fuego hasta las nuevas tecnologías de energías renovables. La otra mirada sesgada también es la idea de pensar que la transición energética de por sí es un proceso positivo. Esto lo planteó muy bien al comienzo Jorge también, la idea de que porque es transición energética es buena, sobre todo cuando están asociadas a las renovables, y en realidad la transición energética, como cualquier proceso socioeconómico que involucra cuestiones sociales, económicas, culturales, políticas, implica ganadores y perdedores, y el tema es quiénes son los que están operando en ese sentido para ganar o perder, ¿no? Grandes problemas vinculados a la transición energética reciente tienen que ver con los empleos asociados a las energías fósiles, cuál va a ser el destino de esos trabajadores o esas poblaciones o esas sociedades completas que se dedicaban a la minería del carbón o a la producción petrolera o lo que fuera en el proceso. Y en general, como es un proceso bueno, saludable, positivo, es como se minimiza, ¿no? De alguna manera la transición va a generar empleo para todos, va a generar bienestar para todos, y en realidad los procesos no son así, ¿no? Sobre todo cuando los que operan esos procesos son ciertos actores interesados, como pueden ser los sectores empresarios. Y por último, en la cual yo quiero profundizar principalmente, que es justamente un poco para lo que me llamaron, es otra mirada sesgada finalmente, es creer que la transición energética es sustitución tecnológica. Que la transición va a ser el reemplazo de una tecnología fea, mala, sucia, por una buena, eficiente, linda, democrática, integradora o inclusiva. Jorge adelantó bastante, esto también es una mirada bastante sesgada, pero aún desde los que piensan que hay que hacer un proceso de transición energética y tienen una mirada más optimista, entienden, sobre todo en algunos desarrollos que se han hecho en algunos lugares del mundo, en particular en Europa, sobre que para comprender el proceso de transición energética hay que comprenderlo como un proceso un poco más complejo, una mera sustitución tecnológica, como se plantea en alguna mirada sesgada. Estas miradas alternativas vienen de una corriente de investigación y de acción incluso, que tienen que ver con las transiciones a la sustentabilidad, que surgieron a partir de la década del 90 en Europa y que tienen principalmente la mirada puesta en pensar los procesos de transición en muchos sectores, no solamente la energía, porque puede tener que ver con la producción agrícola, forestal, el tema de la gestión urbana, la vivienda, incluso la producción industrial. Analizan procesos de transición de formas menos eficientes y contaminantes o ambientalmente negativas a formas ambientalmente más amigables y adecuadas. Y hay políticas y estudios asociados a esto a lo largo de muchos países y muchos grupos de investigación que se dedican puntualmente a este tipo de problemáticas. Uno de los enfoques más claros que yo les quiero presentar más que nada para poner en contexto, no voy a profundizar mucho en el abordaje conceptual que plantean la idea de un análisis en multinivel, ¿no? Ellos plantean, lo que presentan esta propuesta, lo que están planteando es que el análisis y la transición se tiene que comprender en 3 niveles de análisis complementarios, que tiene que ver con algunos nichos de innovación, que tiene que ver con lugares de experimentación y desarrollo de tecnologías o formas de hacer alternativas, que estén protegidas frente a las reglas convencionales o de mercado para estos casos, ¿sí? En particular, en algunas condiciones, ciertas políticas públicas pueden favorecer experiencias de nicho. Digo, si yo quiero promover el desarrollo de cierto tipo de tecnología o cierto tipo de prácticas, tengo que hacer que maduren en algún lugar. La idea es generar un espacio de maduración determinado. A veces esto se da de forma accidental o no deseada, pero una vez que se ve que ocurre, se empieza a desarrollar políticas para proteger o para generar este tipo de condiciones de nicho.
El otro nivel que se plantea es el régimen sociotécnico, que es en el que yo quiero profundizar en esta presentación, que está asociado a las reglas, normas, costumbres y mercados que regulan el uso, la producción, la reproducción de ciertas características particulares dinámicas sociales y tecnológicas. Y finalmente hay una instancia más, creo que es la más débil que tiene el enfoque en general, acá la vamos a pasar un poco bastante por arriba, que tiene que ver con el contexto, en qué contexto de situaciones que pueden ser externas a mi capacidad de operar o mi gobierno, o lo que yo pueda gobernar, pero que operan y me afectan, ¿no? Concretamente, hay situaciones como puede ser el cambio climático hoy día, yo no puedo modificar la situación de calentamiento global. Lo que yo puedo hacer es generar mecanismos de protección y adaptación al mecanismo global. O en otros casos podrían llegar a ser hasta corrientes de pensamiento que se imponen, entonces yo puedo proteger o generar condiciones para adaptarme o protegerme a esas condiciones que se imponen. Esto también hoy por hoy lo estamos viviendo con el fenómeno de la pandemia. La pandemia es un fenómeno que yo no puedo eliminar el virus, lo que tengo que hacer es adaptarme y protegerme para que no me impacte, no me afecte tanto. Este contexto puede operar en los regímenes sociotécnicos y también puede operar eventualmente dentro de los nichos, que pueden operar en respuesta. En general, los estudios multinivel se han graficado de una manera más o menos de este tipo, donde plantean que hay, en experiencias históricas, se van a observar procesos de innovaciones de nicho que de a poquito van madurando y pueden incorporarse y ser parte de un régimen sociotécnico eventualmente, y en algunos casos el contexto o el landscape en inglés interviene y en algún momento puede ser modificado eventualmente por cambios de regímenes. Lo que es claro en el caso de los estudios multinivel o los estudios de transiciones es que para que la transición se concrete puntualmente, para que haya un proceso de transición concreto, lo que tiene que cambiar en definitiva es el régimen sociotécnico. Generar múltiples nichos de innovación que no logran nunca llegar a madurar o llegar a generar algún tipo de cambio de régimen, no producen la transición. En todo caso son caminos fracasados o caminos no deseados en ese sentido. Y por último, hay una cuestión que yo estoy tratando de incorporar últimamente, que es la idea de pensar las políticas públicas en este sentido, ¿no? Y acá la idea es recuperar el pensamiento de Amílcar Herrera, un importante investigador, uno de los padres de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología en América Latina, que él planteaba que las políticas científicas, la política en ciencia y tecnología, pero se pueden aplicar a cualquier otro campo de políticas, se pueden identificar entre políticas explícitas e implícitas, ¿no? Las explícitas son las políticas que efectivamente se operan como leyes, reglamentos, planes de desarrollo o declaraciones gubernamentales que operan en transformación. Él lo planteaba en la política científica. Yo aquí podría decir políticas explícitas asociadas a la transición o políticas energéticas concretas que se orientan para generar cambios concretos en la matriz energética, en la forma de generación o transformar el régimen sociotécnico. Pero él plantea que hay otras que son implícitas, que son políticas que no están directamente relacionadas con esa problemática, pero que son las que de alguna manera hacen viable o no esas políticas explícitas. Entonces, yo puedo tener la mejor política de transición, pero si no modifico ciertas reglas de juego vinculadas a otras áreas, como puede ser el área industrial, la construcción, la vivienda, políticas de empleo o políticas de agrícolas eventualmente, o cualquiera que estuviera asociada, no estoy en definitiva generando un cambio de régimen eficiente o efectivo, ¿no? En definitiva, entonces, las transiciones, si tienen que ver con un cambio de régimen, tienen que pensarse como un proceso de co-construcción entre tecnologías, políticas, dinámicas de mercado, pautas de consumo, infraestructuras, prácticas culturales y conocimientos científicos. Y estos van, en la medida que van cambiando unas, van modificando las otras, ¿no? Cuestiones que se plantearon en alguna de las presentaciones anteriores, pensar en una reforma o una transición energética sin pensar en cambiar las pautas de consumo y cambiar
lo que concebimos como algo confortable, o el nivel de confort que yo puedo aceptar o no, o el nivel de eficacia para ciertas cuestiones, no voy a poder generar un nivel de transformación. Lo digo a nivel social o a nivel de prácticas sociales particulares o más localizadas. Entonces, en definitiva, en el régimen sociotécnico, este conjunto de reglas e instituciones pueden ser formales o informales. Podemos hablar de regulaciones, normativas, leyes, resoluciones, pero también son las pautas de consumo, son las costumbres, son las cosas que considero buenas o malas, son las cuestiones que se valoran a nivel social en determinadas sociedades. Todo eso forma parte de ese régimen sociotécnico. Ahora, con respecto a entrar un poco a discutir con respecto a lo que puede pasar en relación a la transición energética en Argentina, yo creo que parte de lo que ya habíamos planteado con respecto a que no es una, pueden ser varias, que no es algo nuevo, sino que se ve mucho en distintos momentos y que no siempre tiene que ser positiva, la realidad es que en Argentina podemos estar viviendo una experiencia de transición energética a partir de algunos cambios de matriz, pero ya vivimos varias transiciones energéticas, o este país, porque algunos no la vivimos porque no vivíamos, transiciones. Yo quiero remarcar más que nada la última más relevante que a mí me interesa, que es en los años 90 hubo una reforma del sistema energético, eléctrico particular, y yo remarco el tema de las empresas porque tienen que ver directamente con el cambio de régimen. Este régimen que se impone a partir de empresas privatizadas como Edenor y ESA y toda la estructura del régimen de energía eléctrica de la Argentina es el mismo que existía en los 90. Entonces estamos cambiando una matriz energética para adaptarla a estas condiciones. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es un cambio de régimen muy parcial, porque el régimen en términos de las reglas de juego siguen siendo las mismas que antes. Entonces, pensar en un cambio de régimen profundo, por lo menos en la parte de lo más formal, requiere repensar este tipo de estructuras y este tipo de regulaciones, este tipo de instituciones que heredamos de la última gran reforma que se vivió en la década del 90. Y otro ejemplo que les quería mostrar asociado al tema de las políticas implícitas o explícitas es algo vinculado a un trabajo que hice hace poco, que tiene que ver con energía eólica concretamente, pero puede permitir observar cómo operaría esto, en términos de que uno puede reconstruir la trayectoria sociotécnica de la energía eólica en Argentina y ver que en determinados momentos hubo políticas públicas que operaron en diferentes niveles de los que plantean los estudios multinivel, ¿no? En algunos momentos había muchas políticas asociadas al nicho, pero no había grandes políticas implementadas asociadas al régimen. En algunos momentos hubo políticas en el régimen y algunas en el nicho. Y en algunos momentos solamente se modificaron condiciones de régimen, pero nada de nicho. En términos de los estudios de transiciones a la sustentabilidad, en general lo que plantean es la necesidad de generar políticas diferenciadas, ya sea para el nicho como para el tema del régimen. Lo que podemos ver acá en el caso de la eólica es que entre 2005 y 2015 hubo alguna serie de políticas para reformar el régimen sociotécnico asociado a las renovables, muy parcial, ¿no? Pero existían, pero hubo un paquete de políticas orientadas al desarrollar nichos de capacidades tecnoproductivas locales para generar opciones tecnológicas para incorporar en ese régimen. Y a partir del 2015, esas políticas orientadas a ese nicho para desarrollar capacidades tecnoproductivas en el régimen no hubo, y lo que se mantuvieron y se reformaron son las políticas asociadas al régimen, que cambió de forma asociada en todo caso, a otros nichos que no son los de este país, venían de otro lugar. Esta es parte de las críticas que hace algún sector de la industria asociada a la energía eólica en Argentina. Bien, entonces, para cerrar, en cuestión de la idea de transición energética, es algo que ya mencionó Jorge hoy temprano, es un concepto en disputa, por lo tanto es el que tenga mayor capacidad de asignarle sentido y ordenar y coordinar al resto, va a imponer condiciones, ¿sí? Si vamos a permitir que lo llenen de sentido los que defienden, en todo caso, una transición
corporativa, la transición energética va a ser en definitiva una sustitución tecnológica a favor de los mismos actores de siempre. Si lo vamos a pensar en términos de que para lograr la transición energética tenemos que garantizar las condiciones, digamos, establecer reglas de mercado claras para favorecer a los inversores y garantizarles una alta rentabilidad, lo que vamos a hacer en definitiva es entregarles ese concepto a ese tipo de transición. Como esto pasa de esta manera, uno tiene que repensar la transición en términos de co-construcción entre tecnología y sociedad, justamente. El régimen sociotécnico, en definitiva, es algo de eso, ¿no? Y en eso entra en juego el conocimiento científico-tecnológico, no solo la parte vinculada a la producción de innovación tecnológica o conocimiento científico-técnico asociado a calidad de viento o calidad de radiación solar, sino también asociado a conocimientos vinculados a prácticas sociales, a pautas culturales, a dinámicas de consumo, todo lo que nos toca de las ciencias sociales. Lo estoy garantizando, hay un nicho para sobrevivir y tener empleo, capacidades tecnoproductivas, pautas culturales, qué es lo que, digamos, pautas de consumo y de confort, dinámicas de mercado, o sea, inclusive no siempre pensar en el mercado en términos del mercado convencional, de la regla de mercado liberal, porque inclusive los que defienden las ideas existe la idea de pensar mercados alternativos, ¿no? Mercados solidarios, otro tipo de mecanismos de mercado, y obviamente avanzar pensando en la idea de transición energética justa, superar la idea de cambio de matriz energética y pensar qué desafío tiene para países como Argentina, evitando importación de modelos exitosos. Digamos, claramente las políticas que yo les mostraba vinculadas al régimen son políticas que se copian en general de los éxitos ajenos, que son éxitos ajenos que habría que evaluar en qué condiciones se evalúan como éxito, y empezar a pensar qué soluciones tenemos propias para desarrollar localmente, y pensar la transformación sistémica en términos de régimen, y pensar eventualmente también qué ventana de oportunidad nos permite la transición. Como la transición, si bien es un concepto en disputa, también es un concepto instalado, ¿no? O sea, nadie va a decir que no hay que hacer transición energética. O sea, ya que hay que hacerla, bueno, discutámosla toda, abramos la caja negra de la transición energética y metamos todo lo que queramos meter. Entonces, ¿qué tipo de entramado industrial y de servicios queremos tener vinculado con esto? ¿Cómo la transición energética nos puede permitir resolver problemas de desequilibrios regionales, zonas con mucha energía, con poca energía, repensar la redistribución del consumo a partir de la redistribución productiva en este país, cosa que se empezó a discutir ahora con la pandemia, que el modelo concentrado en pocos lugares de producción es inviable, y corregir inequidades históricas, ¿no? Cómo la transición energética nos puede permitir generar mejores condiciones para resolver deudas históricas con grupos excluidos, pueblos originarios, eventualmente cuestiones de inequidad de género. Digo, me parece que por la transición puede permitir repensar todas las injusticias para generar la transición energética justa, que excede solamente el acceso a la energía. Bueno, muchas gracias. Santi, gracias por compartir esa mirada muy, muy interesante. Como les comentamos al iniciar la actividad de hoy, nuestra compañera Gisela Weil, que estaba convocada para que ella comparta la mirada de las transiciones energéticas desde el cooperativismo, desde la cooperativa de Ibarrucea, donde ella participa. Como le comentamos, ella está con un problema de salud, está con COVID-19, se encuentra bien de salud, pero con mucha tos y, bueno, decidió que iba a ser muy complejo su participación. Así que nuestro compañero Ignacio Arraña va a hacer unos comentarios vinculados a un trabajo que se está llevando adelante en conjunto con
con la cooperativa de Ibarlucea sobre pobreza energética. Ignacio, te doy la palabra, cierro mi micrófono. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Simplemente, bueno, como Jorge les contó, estoy reemplazando a Gisela y simplemente quería contar el trabajo que estamos comenzando a hacer con ella. Es en realidad un proyecto que nace desde Taller Ecologista y que tiene como objetivo hacer un diagnóstico sobre la situación de pobreza energética en algunas familias de la ciudad de Ibarlucea. Les cuento para quien no conoce, Ibarlucea es una ciudad de entre 5.000 y 10.000 habitantes en la periferia de Rosario. Y bueno, lo que recién estamos comenzando con este trabajo. De hecho, desde el área energía de Taller Ecologista estamos todavía estudiando el concepto de pobreza energética para ver de qué forma lo podemos abordar. De hecho, el Taller Ecologista tiene un área donde se trabaja el ecofeminismo y estamos tratando de trabajar en vinculación con esa área para que este trabajo que intenta abordar la pobreza energética cruce estas dos miradas y podamos visibilizar este problema que está muchas veces invisible. Entonces, para quienes no conocen el concepto de pobreza energética, bueno, en el estudio que estamos haciendo recientemente, en estos últimos meses, encontramos un montón de definiciones sobre las pobrezas energéticas. Hay algunas definiciones que son más objetivas, hay algunas que son más subjetivas, basadas inclusive en la percepción de las diferentes sociedades, pero básicamente la cuestión de la pobreza energética está asociada a la imposibilidad que un hogar tiene de cubrir sus requerimientos energéticos. Entonces, hay diferentes formas de medirla a la pobreza en función inclusive de los datos que hay disponibles. El proyecto que nosotros queremos llevar a cabo en Ibarlucea es un proyecto que en una primera instancia busca abordar la situación de 10 a 20 familias, analizar, cuál es la situación de privación en cuanto al uso de energía, del confort térmico, y la idea es hacer un pequeño diagnóstico para ver la situación, que seguramente lo vamos a trabajar a partir de encuestas, visitando a las familias, y una vez que nosotros tengamos ese diagnóstico, poder pensar un plan para poder solucionar esta pobreza a estas familias. Hoy al comienzo, Jorge habló de pobreza energética. Taller Ecologista tiene un trabajo hecho ya en pobreza energética que es a nivel nacional. En realidad, Taller Ecologista tomó el trabajo de Rodrigo Durán, que es un investigador de CONICET. Ese trabajo lo pueden buscar en la página del Taller Ecologista. Es muy interesante ahí el índice o la forma de medir la pobreza energética, como era un trabajo que abarcaba todo el territorio nacional, era un índice que consideraba cuánto dinero gasta una familia mensualmente para satisfacer sus insumos energéticos respecto a los ingresos totales de la familia. Y se considera que si el dinero que gasta supera el 10%, esa familia está en pobreza energética. Bueno, esa es la metodología que usa ese trabajo, pero que se basa en una población nacional y en una forma de obtener la información que está más sistematizada. Hay otras formas y de hecho es lo que estamos estudiando en estos meses, ¿sí? Cómo abordar o cómo caracterizar la pobreza energética. Les contamos que hay cosas muy interesantes, por ejemplo, en Uruguay estuvimos la semana pasada reuniéndonos con gente del Ministerio de Industria, Energía y Minería de Uruguay y ellos nos mostraron algunos de los trabajos que han hecho. Nos han mostrado sus diagnósticos, donde, por ejemplo, nos permiten visibilizar que la pobreza energética llega a la salud, llega a la seguridad, está atravesada por el género. Nos contaron cuáles fueron sus planes de intervención, por ejemplo, han medido en los hogares humedad relativa y temperatura y se han dado cuenta que las condiciones de habitabilidad de las familias en estos hogares en casi todos estaban fuera de la zona de confort térmico de una familia, con lo cual obviamente eso genera problemas de salud, problemas de mayores costos para
calefaccionarse, ya que tenían muchas pérdidas por infiltraciones. En definitiva, es un tema interesante que estamos comenzando a trabajar. Estoy repasando acá lo que nos compartieron los uruguayos, nos mostraron cómo fueron sus planes de intervención. Muchos planes de intervención apuntaron al mejoramiento de vivienda, pero también se ocuparon de garantizar el acceso a la energía de todos los ciudadanos, de aquellos que no tenían el dinero para poder pagar los servicios, bueno, de dar un subsidio. Bueno, ese era un poco lo que les quería contar. En este trabajo está formando parte Gisela, que es parte es la presidenta de la Cooperativa Eléctrica de Ibarlucea. Ella hoy iba a exponer esta charla que yo improvisadamente les estoy contando ahora, y estamos trabajando con ella y con más actores que vamos a ir identificando en estos momentos, que obviamente con la pandemia todo se complicó, pero bueno, para que sepan que, por ejemplo, estamos dando un primer paso, tal vez una experiencia de nicho, como decía recién Santiago. Y bueno, nada más para decir, Jorge, mandar un saludo a Gisela, que seguramente nos esté escuchando. Bueno, gracias, Ignacio. Gisela te agradeció en el chat por la participación en su lugar. Así que bueno, le deseamos que se mejore pronto de esta situación. Bueno, si les parece, para comenzar a ir cerrando, vamos a transmitir las consultas que llegaron. No son muchas. Si quieren abrir la cámara, Santi y Nacho, hay 3 preguntas, porque hubo varias preguntas que han sido respondidas por el chat, que podían responderse como alguna pregunta concreta sobre uno de los autores que se citaron, artículos, etcétera. Así que hay unas 3 preguntas, Dani, que son para vos. Te hago primero una y luego las otras te las enlazo todas juntas porque creo que se pueden responder hilvanadas. Una es una pregunta de índole más técnico. Pregunta Ignacio Robles. Daniela, cuando hablas de valorización a partir de residuos provenientes de la poda, ¿de qué modo sería? Bueno, de los proyectos que se han explorado en este sentido tienen que ver con el uso de la biomasa, ¿no? En calderas, que de hecho es un recurso energético que en la región se utiliza en varias industrias, y en términos de valorización energética sería ese uso. También hay otros proyectos de valorización no energética de los restos de poda, que tienen que ver con la generación de chip para complementar los procesos de tratamiento de la materia orgánica y recuperación de madera, pero bueno, concretamente puesto como un recurso energético de biomasa sería ese. Jorge, está silenciado, no Jorge. No sé. Perdón, gracias Ignacio. Daniela, te decía otra pregunta que la podemos hacer conjunta porque le hizo la misma persona, ¿no? Entonces nos pregunta si está pensado que sea en algún momento obligatoria la energía solar térmica para todos los ámbitos en Rosario. Calculo que esta pregunta viene asociada a la ordenanza solar de Rosario, que Sí. es obligatoria para el sector público. Intuyo que viene por ese lado. Y luego, si visualizan alguna medida concreta que se podría tomar de forma municipal en términos de la pobreza energética. Esas 2 preguntas hace una misma persona.
Pablo. Bueno, en relación a la obligatoriedad de solar térmica, no está entre los proyectos de inmediato plazo. Creemos que nos falta todavía un camino para recorrer, incluso muchas veces generar una norma que obligue, no garantiza la posibilidad del cumplimiento, ¿no? Porque creemos que los abordajes tienen que ser más integrales en posibilidad de poder dar financiamiento para la adquisición de esa tecnología. Son tecnologías bastante accesibles, pero poner en obligación para todos, digo, creo que podría dejar algunas familias en una situación de no poder cumplir una norma. Sí puede avanzarse por determinados tipos de sectores o sectores de la ciudad o tipos de proyectos, pero bueno, recordemos que las normativas también son sancionadas en el Consejo Municipal. No tengo conocimiento que haya en debate una norma de esas características. Nosotros desde la Secretaría de Ambiente y desde el Plan de Acción Climático lo que tenemos como estrategia es la promoción y tratar de incrementar la cantidad de viviendas o familias que accedan a este tipo de tecnología, no la obligatoriedad. Y en relación a medidas concretas para la emergencia en términos de pobreza energética, me atrevería a decir que no en el inmediato plazo. Como decía antes, nosotros no tenemos una competencia tan directa en situación de poder, de posibilitar alternativas a las familias en relación al acceso o posibilidades o facilidades para el acceso a la energía. Sí sabemos que la empresa provincial de la energía, que es una empresa pública, tiene medidores sociales, distintos tipos de estrategias que de alguna manera vienen a tratar de paliar estas dificultades, pero bueno, no, desde el municipio no tenemos en la actualidad una medida concreta para abordar esta situación. Sí, obviamente hay mucho acompañamiento por parte del municipio en términos de contención social, ¿no? Que creo que es más amplio y que puede englobar las dificultades que tienen las familias para pagar sus recursos energéticos, pero no específicamente en términos de la emergencia energética. Bien, Dani, gracias. Bueno, otras preguntas. Tenemos así como una pregunta que invita a la reflexión. No voy a pedir que respondan. Lilian pregunta de cómo abordar y comenzar a romper el confort generado por el capitalismo. Pregunta como disparador, así creo que es una pregunta más para reflexionar que esté buscando una respuesta concreta de parte nuestra. No tengo apuntadas preguntas que sean dirigidas para lo que comenté yo en un inicio, ni tampoco preguntas para la exposición de Santiago, así que si les parece podemos cerrar la actividad, si están de acuerdo, y luego vamos a estar informando de otras actividades vinculadas a este debate de la transición energética local. Así que, bueno, le deseamos a Gisela que se mejore nuevamente y, bueno, saludos a todos. Así que luego vamos. Muchas gracias. Saludos a todos, a todas. Gracias por la invitación.